Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Valora Joven. No seas uno más, escápate del mundo. En este episodio te voy a dar unas técnicas de Santa Teresita para evitar el prejuicio y fortalecer la humildad. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema que tiene que ver con uno de mis libros y películas favoritas, que es Orgullo y Prejuicio. Desgraciadamente, muchos hemos caído en cometer pensamientos o actos de orgullo, desde el orgullo o prejuicio. Me atrevería a decir que casi nadie estamos exentos a estas dos actitudes. Cuando nos sentimos así como muy ofendidos y nos dan el orgullo, ¿no? En vez de no tomarnos nada personal. Porque ser humilde también significa reconocer nuestro valor. O sea, obviamente no ensalzarnos, pero pues tampoco significa tener baja autoestima. Una humildad sana es reconocer lo que somos. Aceptarnos como somos y también, obviamente, aceptar nuestras limitaciones, pero también tratar de mejorar en aquellos aspectos que sabemos que debemos de trabajar. Viendo algunos ejemplos en el libro de Orgullo y Prejuicio, o la película, si vieron la película, aunque el libro tiene más detalles, por eso me gusta más, como que lo entiendo mejor, porque te da más detalles de lo que estaba pensando Elizabeth y lo que estaba pensando el señor Darcy. Por ejemplo, un prejuicio fue el que hizo el señor Darcy sobre la hermana de Elizabeth. Jane se llama. Él veía que a su mejor amigo le gustaba mucho Jane, pero él sentía que Jane no tenía el mismo interés hacia él. Y pues Darcy se lo comentó a su mejor amigo y eso fue lo que hizo, lo convenció como de que ya no siguiera cortejando a Jane. Y pues bueno, la verdad es que el señor Darcy estaba haciendo un prejuicio ahí en el que estaba equivocado, porque realmente a Jane sí le gustaba mucho el señor Bingley. Darcy creía que ella no estaba muy interesada en él, pero la realidad es que ella era tímida, por eso le costaba trabajo mostrar sus sentimientos, pero en realidad por dentro, pues ella sí sentía que le gustaba mucho Bingley. Sí era algo mutuo. Entonces, muchas veces creo que nosotros podemos tachar a la gente tímida o introvertida de sangrones, ¿no? Por ejemplo, de que no les gusta la gente y no significa eso. Yo, por ejemplo, soy introvertida y la verdad es que sí me gusta estar con gente. A veces pareciera que no. Lo que pasa es que los introvertidos necesitamos nuestros momentos de soledad para recargar nuestra batería, por así decirlo, ¿no? Nuestra batería social. Nosotros, para recargar nuestra batería, necesitamos momentos a solas. Porque sí, o sea, mientras estamos con más gente y mientras más tiempo, pues más se nos acaba nuestra batería social, ¿no? Pero no quiere decir para nada que no nos guste la gente. Hablando por mí, a mí sí me gusta socializar, sí me gusta convivir con la gente, o sea, también. O sea, soy introvertida, pero si paso demasiado tiempo sola, necesito estar con gente, necesito volver a estar con gente, porque somos seres sociales. O sea, por más introvertido que sea uno necesita de la gente. O puede ser que a alguien le falte habilidades sociales, ¿no? También eso puede pasar. Y pues se le tache, no sé, como de grosero o así. Pero lo que le falta es simplemente aprender, ¿no? De esas habilidades sociales o... Porque a veces por diferencias culturales también pueden surgir malentendidos. Pero sí, por ejemplo, el señor Darcy, también tiene que ver la familia. El señor Darcy pues tenía cierta educación que le había dado su familia. Él era de una clase socioeconómica muy alta, entonces era muy privilegiado. Y aparte, como que su familia le había transmitido cierto orgullo, ¿no? Por ser parte de esa clase social. Entonces,
pues a él le costaba trabajo al principio aceptar que le gustaba Elizabeth, ¿no? Porque era de una clase social más baja. Ahí era donde le estaba ganando el orgullo. Le faltaba humildad, porque en realidad todas las personas tenemos la misma dignidad, seamos de la clase social, de cualquier clase social que seamos. Entonces, pues sí, ahí le estaba ganando el orgullo de que, o sea, estaba él luchando contra sus sentimientos por Elizabeth simplemente por el orgullo y el prejuicio. Pero al final, bueno, espero que ya la hayan leído o visto la película. Él logra superar este orgullo y Elizabeth lo ayuda a ello, porque le hace ver este defecto de él. Pero también una cosa que Elizabeth hizo también tuvo un prejuicio contra el señor Darcy, porque decía, no, pues que un tipo orgulloso, sí, tal vez tenía algo de orgullo, pero lo tachaba así como de, yo creo, el peor hombre. Hasta llegó a decir que sería el último hombre con el que ella podría casarse. Y en realidad, después se dio cuenta que el señor Darcy tenía un buen corazón. Y era lo que ella quería y necesitaba. Se complementaban muy bien. O sea, ella era alguien que lo ayudaba a crecer al señor Darcy y el señor Darcy la ayudaba a ella a crecer también. Y de hecho, pues, también el señor Darcy tuvo este error con este tantito orgullo que tenía, ¿no? Ese defecto, porque sí, a lo mejor sí logró, según él, que estaba luchando contra ese orgullo de no quererse relacionar con Elizabeth, creyéndola como de un grado inferior. El qué dirán sobre cosas que ni son importantes, a veces se nos pasan por la cabeza, pero realmente él quería estar con Elizabeth. Entonces, según él, ya no podía más con esta lucha de sus sentimientos verdaderos y se anima a confesarle sus sentimientos a Elizabeth. Pero todavía tenía algo de orgullo el señor Darcy. Por el tipo de confesión que le hizo, ahí se le notaba el orgullo y Elizabeth se lo hizo saber. Porque estaba dándole una declaración que él por su mismo orgullo decía, no, pues obviamente cualquier chica quisiera, sobre todo ella, ¿no? Quisiera estar conmigo porque pues soy de una clase social más alta que ella, entonces ella estaría pues mucho mejor conmigo, entonces es obvio, por supuesto que no me va a rechazar. Pero fue grosero con esa confesión. A pesar de que confesaba sentimientos bonitos por ella, pues le dijo básicamente que, o sea, que a pesar de su condición, él había luchado en vano. Imagínate decirle eso. Es como dar un halago pero ofenderte al mismo tiempo, ¿no? Hay que cuidar eso. Entonces sí, ahí tenía un poco de orgullo todavía. Y Elizabeth se lo hizo saber. También a Elizabeth le faltó cortesía en su respuesta. Era entendible que estuviera enojada, pero sí también reconoció que fue dura con su respuesta y también al igual que el señor Darcy se disculpó por esto y pues el señor Darcy, como tenía un buen corazón, realmente sí quiso cambiar su error. Se esforzó para enmendar su error. Tomó en cuenta los sentimientos de Elizabeth. Y es por eso que esta pareja funciona muy bien, porque los dos se ayudaban a ser una mejor persona. Los dos se motivaban y lograron superar su orgullo y su prejuicio del uno del otro. De hecho, me ha tocado conocer gente, yo creo que a mucha gente le ha pasado, que, o sea, dicen, yo cuando te conocí pensé que eras sangrona, pero ahora somos las mejores amigas. Sí pasa. Hay que darnos la oportunidad de conocer mejor al otro. O sea, porque ya cuando lo conocen bien, sin ese prejuicio, se dan la oportunidad, pues puede ser que hasta encuentres a tu mejor amigo. Imagínate, puede que encuentres a tu mejor amigo donde menos te lo esperas. Capaz si tú prejuzgabas algún temperamento, yo no me puedo juntar con... Creo que igual y se trata de
saber comunicarnos asertivamente el uno con el otro, saber relacionarnos con el otro, con sus diferentes características. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. También esa persona que nos cae mal tiene sus virtudes. Bueno, continuando con el ejemplo que nos muestra el libro de Orgullo y Prejuicio, y lastimosamente tenemos otro ejemplo sobre el señor Wickham. Él era muy carismático con la gente, porque a veces pasa que esto de las apariencias, ¿no? Que la gente tiene mejor opinión de los más carismáticos. Y no siempre significa que sean, ay, sí, el más bueno, Todos tenemos defectos y virtudes. O sea, la gente veía al señor Darcy como un orgulloso, tenía mala reputación, precisamente porque era, pues, más reservado. Entonces no era como que tan carismático, tan abierto con la gente, pero sí tenía este buen corazón. Llegaba a hacer obras buenas por la gente, trataba súper bien a sus empleados, a los que estaban a su servicio los trataba muy bien, y esto habla muy bien de una persona. No más que, pues, tal vez sus buenas acciones no eran tan notorias, no iba por ahí diciéndoselas a la gente, tampoco estaba mintiendo, ¿no? Como para hacerse el más importante o el más generoso. No iba por ahí diciendo las cosas buenas que hacía para que los demás se las reconocieran. Y el señor Darcy no se vengó. Simplemente marcó su límite con Wickham, un límite sano para que ya no siguiera haciéndoles daño. Lo que hacía Santa Teresita del Niño Jesús para evitar precisamente hacer estos prejuicios, porque no sabemos, hay acciones que parecen buenas, pero no son tan buenas, y hay acciones que parecen malas y no son malas. Nosotros no siempre sabemos la intención que tiene en el corazón la gente. Santa Teresita del Niño Jesús dice: cuando quiero hacer que crezca en mí ese amor, y sobre todo cuando el demonio intenta poner ante los ojos de mi alma los defectos de tal o cual hermana que me cae menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes y sus buenos deseos. Pienso que si la he visto caer una vez, puede haber conseguido un gran número de victorias que oculta por humildad, y que incluso lo que a mí me parece una falta, muy bien puede ser, debido a la recta intención, un acto de virtud. Ella lo que hacía para evitar estos prejuicios era dar por supuesta la buena intención de la otra persona. Darle el beneficio de la duda. No sabemos con qué intención hizo algo una persona. Generalmente tenemos una buena intención al hacer las cosas. En el libro de Psicología de Teresa de Lisieux dice: la intención positiva detrás de una conducta agresiva es con frecuencia protegerse. El propósito o intención positiva bajo el miedo y la ansiedad es de ordinario ponerse a salvo. Cierto, identificar la profunda intención positiva no justifica un comportamiento destructivo. Nos enseña Santa Teresita que debemos tener una imagen positiva de los demás para poder tener buenas relaciones con estas personas. Dice Santa Teresita: entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero. También dice que cuando es caritativa es únicamente Jesús quien actúa en ella. Cuanto más unida está a Él, más ama a todas sus hermanas. Sí, y es Jesús de quien vienen todas las gracias. Santa Teresita sabía muy bien que nuestros pensamientos influyen mucho en nuestros sentimientos. Entonces, debemos elegir un diálogo interno positivo para sentirnos bien, sentirnos en paz. De hecho, tenemos un ejemplo en la vida de Santa Teresita de cómo una hermana las juzgó mal. Dice:
Una vez llegan al convento unos obreros. Piden que alguna de ellas vaya a abrirles la puerta. Teresa se dispone a hacerlo. En un instante percibe en su compañera el deseo de ir a abrirla. Queriendo dejarle a ella la oportunidad, se alarga deliberadamente en la acción de quitarse el delantal. Por tanto, la otra hermana tiene la ocasión de partir hacia la puerta. Una hermana la critica. Ya sabía yo que no eras tú quien iba a ganarse una perla para tu corona. Ibas demasiado despacio. Enseguida Teresa nos ofrece un ejemplo de diálogo interno de tipo constructivo que realiza en su mente. Toda la comunidad, a no dudarlo, pensó que yo había actuado siguiendo mi impulso natural. Pero es increíble el bien que una cosa tan insignificante hizo a mi alma y lo comprensiva que me volvió ante las debilidades de las demás. Eso mismo me impide también tener vanidad cuando me juzgan favorablemente, pues razono así. Si mis pequeños actos de virtud los toman por imperfecciones, lo mismo pueden engañarse tomando por virtud lo que solo es imperfección. Entonces digo con San Pablo, para mí, lo de menos es que me pida cuentas un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. Mi juez es el Señor. Por eso, para que el juicio del Señor me sea favorable, o mejor, simplemente para no ser juzgada, quiero tener siempre pensamientos caritativos, pues Jesús nos dijo, no juzguéis y no os juzgarán. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo del que se dio cuenta Santa Teresita, que a veces tenemos buenas intenciones. Ella hizo algo con muy buena intención. Quiso dejar que la hermana aprovechara ese pequeño acto de caridad, de abrirles la puerta. Y pues bueno, desgraciadamente la otra hermana pensó que Santa Teresita tenía una mala intención, ¿no? Como si no lo hubiera hecho por lenta o por floja, no sé. La criticó cuando ella tenía una buena intención para con ella. Entonces, Santa Teresita tuvo humildad y fue muy inteligente al pensar que no siempre porque la halaguen significa que ella haya hecho algo bien. Probablemente era un defecto que parecía virtud. Podría ser. Y también al revés, algo que parecía un defecto, ella en realidad lo estaba haciendo desde la caridad, desde la virtud. Entonces, esto nos ayuda tanto a hacernos más humildes como a dejar de hacer prejuicios. Dar el beneficio de la duda. Y la verdad, creo que todos, pues la mayoría del tiempo intentamos hacer lo mejor que podemos, con todo y nuestras limitaciones que naturalmente tenemos. Algo que nos ayuda mucho a la humildad es aceptar que todas las gracias nos vienen de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. No es mérito nuestro. Todo es gracia. Sobre la humildad tenemos una cita bíblica en Romanos 12:3, que dice: les digo además a todos y cada uno de ustedes, en virtud de la gracia que Dios me ha confiado, que no se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Otro pasaje que me parece muy importante reflexionar es Romanos, también capítulo 12, versículo del 17 al 19. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien ante todos los hombres. Hagan lo posible en cuanto de ustedes dependa por vivir en paz con todos. No hagan justicia por sus propias manos, queridos míos, sino dejen que Dios castigue. Pues dice la Escritura, a mí me corresponde hacer justicia, yo daré su merecido a cada uno. Y en el versículo 20 dice:
Esto es lo que dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que enrojezca de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal a fuerza de bien. Palabra de Dios. Si vemos la biografía de Santa Teresita del Niño Jesús, nos damos cuenta que ella practicó muy bien esto. Soportaba con paciencia los defectos de sus otras hermanas y las trataba con caridad. Pensaba positivo sobre ellas, evitaba las discusiones o los prejuicios. Tiene técnicas muy buenas. Les recomiendo mucho leer este libro que se llama Psicología de Teresa de Lisieux, escrito por Luis Jorge González, que se basa obviamente en la biografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Además de estos ejemplos que les di, el libro habla sobre cómo manejaba sus emociones Santa Teresita. Algo que es muy importante para nuestra autoestima y que también tiene que ver con creer en Dios es creer en los dones que Él nos dio. Confiar en los dones. Esto es parte de la humildad también. Aceptar los dones que Él nos dio. Porque una falsa humildad es querer hacer menos los dones que Él nos dio. Reconocer que son dones que Él nos dio. Eso entra dentro de la humildad. No ocultarlos, aprovecharlos y usarlos en servicio de los demás. En servicio de Dios y de los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a vernos como tú nos ves, a reconocer nuestro verdadero valor, a reconocer nuestra identidad en ti como hijos de Dios, y ayúdanos a reconocer también el valor de nuestros hermanos y su identidad de hijos de Dios. Ayúdanos a ver todo lo bueno que tiene nuestro hermano. Ayúdanos a reconocer tu Espíritu Santo que mora en nosotros y a respetarnos como templo de tu Santo Espíritu que somos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.